Bueno, voy a hablar acerca de la cadena estática posterior, como vemos en la siguiente imagen. Está formada por ligamento cervical posterior, aponeurosis dorsal, aponeurosis lumbar, se fusiona con el periostito del sacro y la continuidad se da en ligamento ciático, en vaina piramidal, en aponeurosis del glúteo, cintilla iliotibial, vainas y tendones peroneos, arcadia del sodio, lámina del solio y tendón de Aquiles. Si bien el equilibrio del cuerpo está basado en un desequilibrio, la línea de gravedad cae delante de los malleolos. 2/3 partes del peso de la cabeza está adelante. Este desequilibrio anterior alto y bajo tensa las fascias posteriores, cadena estática posterior no muscular. No confundir con la C. Si bien las fascias bajo diferentes formas están presentes en todo el cuerpo y lo compartimenta. Esta fascia periférica se comportará como un envoltorio en donde está la presión intratorácica, la presión intraabdominal y todas las presiones internas. La estática depende de 4 factores, los cuales son el esqueleto, las fascias especialmente posteriores, la presión intratorácica y la presión intraabdominal. Bien, las cadenas cruzadas posteriores derecha, como lo vemos en esta imagen. A nivel del tronco está el fascículo hilolumbar derecho de la masa común. Están las fibras hilolumbares del cuadrado lumbar derecho, los intercostales correspondientes, fibras costolumbares izquierda, serrato menor posterior izquierdo. Para el revelo de cintura escapular está el trapecio inferior izquierdo, pectoral menor izquierdo y el triángulo del esternón. Para el revelo del miembro superior está el dorsal ancho izquierdo, el redondo mayor izquierdo, el pectoral mayor izquierdo. Para el revelo, para la columna cervical están los espleinos del cuello izquierdo y los escalenos izquierdo. Para el revelo de la cabeza está el espleino de la cabeza izquierdo, el trapecio izquierdo, los esternocleidomastoideo izquierdo y para el revelo del miembro inferior está el glúteo mayor derecho. Ya hablando acerca de su papel principal está la torsión posterior del tronco, hombro izquierdo, cadera derecha. Las dos cadenas cruzan posteriores y organizan la apertura. A diferencia de la cadena de extensión, esta conlleva un componente de rotación externa. Bien, las cadenas cruzadas posteriores derecha, como lo vemos en esta imagen. A nivel del tronco está el fascículo hilolumbar derecho de la masa común. Están las fibras hilolumbares del cuadrado lumbar derecho, los intercostales correspondientes, fibras costolumbares izquierda, serrato menor posterior izquierdo. Para el revelo de cintura escapular está el trapecio inferior izquierdo, pectoral menor izquierdo y el triángulo del esternón. Para el revelo del miembro superior está el dorsal ancho izquierdo, el redondo mayor izquierdo, el pectoral mayor izquierdo. Para el revelo, para la columna cervical están los espleinos del cuello izquierdo y los escalenos izquierdo. Para el revelo de la cabeza está el espleino de la cabeza izquierdo, el trapecio izquierdo, los esternocleidomastoideo izquierdo y para el revelo del miembro inferior está el glúteo mayor derecho. Ya hablando acerca de su papel principal está la torsión posterior del tronco, hombro izquierdo, cadera derecha. Las dos cadenas cruzan posteriores y organizan la apertura. A diferencia de la cadena de extensión, esta conlleva un componente de rotación externa.
Hola, hoy voy a hablar sobre la cadena de flexión. Antes que todo voy a hablar de todo lo que compone al nivel del tronco, que serían los intercostales medios, recto del abdomen, músculos del perineo, mientras que para el miembro superior serían recto mayor, redondo mayor y romboides. Una cadena de flexión más bien va para la parte anterior, en la imagen que vamos a mostrar a continuación, que sería la A, desde la garganta por la parte anterior y la parte de los rectos, los pectorales y el suelo pélvico. Sus funciones son la flexión, sinfosis global del tronco y enrollamiento físico o psicológico. De las observaciones que le podemos poner a la cadena de flexión es que provoca la retroversión pélvica, flexión lumbar, verticalización del sacro y apertura ilíaca. También puede programarse con uno o varios o la totalidad de los segmentos del cuerpo. A nivel de los miembros inferiores, pues lleva la flexión de los miembros inferiores o a su plegamiento, y esto ya la flexión del ilíaco. Lo vemos al momento de hacer una flexión de cadera, el ilíaco se va a posterior y hay flexión de cadera, flexión de rodilla y hay una flexión de tobillo y luego una flexión de los dedos de los pies. Esto nos lleva a lo siguiente que vemos en la imagen C, que pues ahí va a estar nombrada. Esta se altera por adelante y luego atrás. Por adelante para hacer la flexión de cadera, que sería el número 1, luego por atrás para hacer la flexión de rodilla, que sería el número 2, y luego para adelante para hacer la flexión de tobillo, que sería el número 3, y luego por debajo para hacer la flexión plantar del pie, que ya sería el número 4. Todos los músculos flexores del miembro inferior son psoas ilíaco, psoas menor, los obturadores, los gemelos, semimembranoso, litio, extensores largos de los dedos, los lumbricales, cuadrado lumbar, flexor corto del dedo y flexor corto del quinto. Hola, voy a hablar sobre la cadena de extensión. Primero hablar sobre todo lo que se encuentra en el nivel del tronco. Están dos planos, el plano profundo y el plano medio. En el plano profundo están los intercostales medios, transversos, interespinosos, transversos espinosos, supracostales, espiespinosos, dorsal largo, iliocostal y frías iliocostales del cuadrado lumbar. Luego para el plano medio está el serrato menor posterior superior y luego está el serrato menor posterior inferior. Para las partes que se encuentran en el miembro superior sería el dorsal ancho, para miembro superior sería dorsal ancho, redondo mayor y pectoral mayor. La cadena de extensión va por la parte posterior, este es tejido muscular y este provoca el movimiento. La función que tiene esta es como la encargada de la extensión de la columna, la lordosis global del tronco y desarrollamiento físico o psicológico. Como observaciones de la cadena de extensión, podemos decir que cuando actúa en el tronco flexionándolo, lo endereza, pero evoluciona hacia la lordosis general. A nivel de los miembros inferiores, conlleva la extensión del miembro inferior, extensión del ilíaco o rotación anterior, extensión de la cadera, extensión de la rodilla, extensión del tobillo, extensión del pie, extensión de la bóveda plantar y extensión de los dedos. Se podrá entender mejor en la imagen que va a poner, que será la B. Luego, en la imagen C, en esta podemos ver que hay una alteración de atrás hacia adelante. Vemos que atrás hay una extensión de cadera, luego hay una rotación del ilíaco, luego en el cuádriceps hay una extensión de la rodilla y luego en el tríceps hay una extensión del pie. Y luego hay una extensión de los dedos. Todos los músculos del miembro inferior son glúteo mayor, cuadrado cural, recto anterior, soleo, flector corto de los dedos, los interóseos, extensor corto de los dedos y extensor corto del primer dedo. Y hola, voy a hablar de la cadena de cierre. Antes que todo, voy a hablar de todo lo que compone los niveles del tronco, la pelvis y los miembros superiores, que sería el pectoral mayor, el dorsal ancho, trapecio, serrato anterior, músculos del manguito de los rotadores, músculo del brazo, músculo del antebrazo y músculo de las manos. Voy a hablar de los músculos, de los miembros inferiores. En esta pues se da el cierre ilíaco, lo vamos a dividir en dos cierres ilíacos, en la parte superior e inferior. Por arriba es que se cierra y se abre por debajo.
lo que va a crear un mayor ángulo Q relacionado con la cadera y la rodilla. Esto provoca el valgo de la cadera, del fémur y la rodilla. Esto va a dar una pronación de pie o pie girando interno, valgo o valgo del calcáneo. Todos los músculos del miembro inferior que componen esta serían el pectilíneo, aductor mayor, menor y mediano, recto interno, semitendinoso, vasto interno, gemelo externo, peroneo lateral, largo y corto, peroneo anterior, aductor del quinto dedo y aductor oblicuo transverso del primer dedo.